Aquí, justo aquí, levanté losas, cavé un hueco y lo metí ahí dentro. ¿Aquí debajo? Sí, lo envolví en una manta, lo cubrí con cal, después tapé todo con ladrillos y lo debí hacer muy bien porque nadie lo ha encontrado. Me acuerdo perfectamente. Se fumó un cigarro justo antes de que todo pasara, uno largo de estos de liar, y luego yo cogí el hacha y ya no pude parar. Así, sin más. Sí, sin más. Luego me fui a casa y le dije a Ángela que José Luis se había ido. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el caso de Antonio Gali Balaguer, un asesino reincidente que lleva en la calle desde finales de febrero de este año. Este año es 2025. Un hombre de apariencia tranquila y voz suave que fue condenado en varias ocasiones por crímenes atroces. Un hombre que cumplió sus condenas pero nunca se reinsertó. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. El caso que os traigo hoy es un caso muy indignante y un caso que además da bastante miedo. Nuestro protagonista del caso de hoy, Antonio Gali Balaguer, ha sido llamado de muchas formas a lo largo de su vida. Para los jueces es un criminal reincidente, para la policía es un depredador y para las familias de las víctimas una amenaza que nunca termina de desaparecer. Hoy, con 74 años y una doble condena por asesinato a cuestas, Gali está en la calle. Un hombre que ha cumplido 40 años en prisión, que hoy está libre y sigue siendo un peligro. Pero, ¿quién es este hombre? Pues este tipejo es un individuo sádico, metódico y perfectamente consciente de cada uno de sus actos si nos atenemos a lo que dicen los informes psiquiátricos. Nació en Valencia, pero ha vivido en muchas regiones de España. Y Gali es un hombre que construyó a lo largo de 4 décadas un historial criminal tan largo como brutal. Su carrera delictiva comenzó a finales de los años 70 con intentos de agresión a menores y terminó, al menos hasta ahora y que sepamos, con la muerte de una mujer en Galicia en el año 2005, solo 20 días después de cumplir su última condena. Los primeros registros judiciales de Antonio Gali, como decía, se remontan a finales de los 70, pero los investigadores que han seguido su caso y saben bien de su peligrosidad, saben que esto no se gestó de la noche a la mañana. Gali era un abusador sexual en serie mucho antes de su primer crimen. Esto es lo que dice la policía. En 1979 fue condenado por agredir a 3 menores, una niña de 10 años, otra niña de 13 y un chico al que abordó con un cuchillo. El patrón está muy claro, se dirigía a menores o personas vulnerables, utilizaba para ello la manipulación o la amenaza y actuaba siempre con premeditación. A pesar de la gravedad de los hechos cometidos, su primera condena fue mínima: 4 meses y un día de prisión. Una pena irrisoria que, vista con la perspectiva del tiempo, resulta escalofriante. El sistema judicial de entonces, al que le faltaban protocolos especializados en este tipo de violencia, que no tenía perspectiva de género o de protección infantil, trató todos los casos como incidentes aislados. Pero Antonio Gali no era un delincuente ocasional, era un cazador. En los años siguientes continuó su escalada. En Alcañiz, en Aragón, golpeó a una mujer de 39 años con un tubo metálico y abusó de ella en las afueras de la ciudad. Posteriormente atacó a una joven de 17 años. Ambas sobrevivieron, pero la respuesta judicial volvió a ser bastante tibia, con una multa y 6 meses de arresto. Una vez más, se alegó enajenación mental como atenuante, una excusa recurrente, según los expertos forenses, usada para justificar lo injustificable, pero lo peor de todo es que le salió bien. Cuando cumplió estos 6 meses de condena, en el año 1982, Antonio Gali se instaló en La Faida,
una pequeña localidad de Zaragoza de apenas 1000 habitantes. Allí conoció a Ángela, una mujer casada y madre de 3 niños pequeños. Comenzaron una relación extramatrimonial que no tardó en generar tensiones con el esposo de Ángela, José Luis, que era pastor de profesión. En el pueblo todo el mundo lo sabía, pero nadie podía imaginar un desenlace tan horrible. Una noche Gali tomó una decisión. Si José Luis era un problema, pues se eliminaría el problema. Así que tomó un hacha y acabó con él con 17 golpes. La mayoría fueron dirigidos a la cabeza. Esto indica no solo brutalidad, sino intención de asegurarse de que este hombre no iba a quedar con vida. Tras el crimen, escondió el cuerpo en una cuadra durante varios días y luego lo enterró en un foso de estos de reparar coches que había en la propiedad. Lo cubrió con cal viva y luego lo tapó con una capa de ladrillos. Durante semanas Gali mantuvo una farsa diciéndole a Ángela que José Luis se había ido, que había abandonado todo hasta que ella no dejara a Antonio Gali. Tanto le insistió Antonio Gali a Ángela que ésta terminó creyéndoselo, porque en un principio ponía en duda las palabras, no pensaba que José Luis pudiera hacer una cosa así. Posteriormente, y ante las habladurías en el pueblo, convenció a Ángela para que se fueran y se marcharon a vivir a Oviedo. Pero como tantas veces en su vida, Gali no tardó en aburrirse de Oviedo y poco después regresaron a Aragón, pero no volvieron a la Zaida. En esta ocasión volvieron a la Cartuja Baja. Allí, con un pasado oculto bajo tierra, se presentaron como una familia en apuros. Fueron acogidos con compasión por los vecinos, por la parroquia, por el colegio local. Evidentemente nadie sabía del pasado criminal de este señor. Y así llegamos hasta el verano de 1984, cuando eran las fiestas de la Cartuja Baja. Las celebraciones en honor a San Roque iluminaban las calles con música, risas infantiles y cenas al aire libre. Entre los niños que jugaban por las plazas estaba María Victoria, una niña de 11 años, extrovertida, simpática, con una sonrisa muy contagiosa, que tenía un hermano gemelo con quien estaba muy unida y con el que compartía juegos y secretos. Aquella tarde, como tantas otras, salió a jugar con los amigos de su barrio. Y mientras estaba allí, pensó en avisar a una compañera de colegio, que era la hijastra de Antonio Gali. Cuando llegó a la casa se encontró con que la niña no estaba y que solo estaba allí Gali. El hombre la invitó a pasar, quizá para entregarle algo y ganarse su confianza, y una vez dentro la encerró, la ató, la amordazó, abusó de ella y en algún momento pensó que podría sobornarla o convencerla para que guardara silencio. Pero María Victoria no era tan fácil de convencer, así que decidió acabar con todos los testigos. Primero la metió en el granero y volvió a verla varias veces. Le dijo que no hablara y cuando la niña le pidió ir al baño, este la llevó allí, la sujetó la cabeza, la sumergió en la bañera y acabó con ella. Luego envolvió el cuerpo en un mono de trabajo y lo ocultó en un cajón, en un cobertizo donde se guardaba la leña. Pocos minutos después, la madre de María Victoria, muy alarmada porque no encontraba a la niña por ningún sitio, dio alerta en el pueblo y el pueblo al completo se puso a buscarla desesperadamente. Entre los que fueron a buscarla estaba Antonio Gali. Al día siguiente, ante el miedo de que alguien pudiera encontrar a la niña, la enterró y colocó cemento sobre el suelo para sellar lo que había hecho. Como os podéis imaginar, a estas alturas la búsqueda de la niña era masiva, no solo los vecinos del pueblo, sino efectivos de la Guardia Civil buscaban a la niña sin descanso. Con linternas, con coches patrulla, buscando en caminos rurales, preguntando a los niños por las calles. Bueno, no os podéis ni imaginar cómo fue aquello. Gali participó en la búsqueda, caminó con los demás, preguntó, fingió. Y no os podéis hacer una idea de cómo se siente la familia cada vez que recuerda a este sinvergüenza, haciendo como que estaba preocupado por la niña. Pasaban los días y la niña no aparecía a pesar de que se hizo una intensa búsqueda por todas partes.
La Guardia Civil estaba un poco desesperada porque es como que la niña se había evaporado. Como os podéis imaginar, la Guardia Civil habló con todas las personas del entorno, incluso con los visitantes durante las fiestas, pero no había manera de encontrar una sola pista sobre María Victoria. Hasta que, pasados unos días, un sargento de la Guardia Civil decidió analizar paso por paso todo lo que había hecho María Victoria la última vez que la vieron con vida. Y así fue como llegó hasta la casa de Antonio Gali. Habló con él sin saber que se trataba de un criminal reincidente, pero este hombre se mostró muy tranquilo. Al parecer su coartada era bastante convincente y no logró sacarle nada. Lo que sí le pasó al sargento de la Guardia Civil es que después de ir a la casa de este hombre, llegó lleno de pulgas. Después, en una conversación con los padres de la niña, estos le dijeron que su hija se había quejado alguna que otra vez de las picaduras de estos bichejos cuando había llegado a casa después de estar jugando con su amiga. Así que el agente estaba como un poco mosqueado, tiró del hilo y decidió al juez pedir un registro del cobertizo de Antonio Gali. Y fue allí, entre la leña y el cemento fresco, cuando encontraron el cuerpo de María Victoria. Os podéis imaginar la conmoción en aquel pueblo y sobre todo cuando la Guardia Civil no tardó en vincular a este hombre con otros casos. En el interrogatorio, Gali confesó no solo lo de María Victoria, sino también lo que le había hecho a José Luis en la Zaida. Incluso condujo a la Guardia Civil hasta el lugar exacto donde estaba el cuerpo. Relató con pelos y señales lo que había hecho José Luis, dónde le había metido, y no dudó en hacer una reconstrucción exacta de los hechos. Encontraron el cuerpo de José Luis envuelto en cal y en una manta, dentro de un foso para arreglar coches que Antonio había tapado con ladrillos. Tenía todo tan claramente en su cabeza que incluso señaló un cigarrillo que había en el suelo y que les dijo que fue el último cigarrillo que se había fumado José Luis en su vida. Se me ponen los pelos de punta, de verdad. En esta ocasión sí, por fin, la justicia actuó con contundencia y Antonio Gali Balaguer fue condenado por la Audiencia de Zaragoza el 3 de julio de 1985 por 2 delitos de homicidio a 64 años de prisión, de los cuales 30 eran por acabar con la niña, 6 por abuso y 28 por haber acabado con José Luis. Reconoció los hechos y el abogado que le defendió por el turno de oficio, el penalista Carlos de Francia, recuerda que era un hombre educado, frío y misterioso que asumió los hechos sin más, como si hubiera dicho mañana voy a comprar castañas. Paradójicamente, en 1998, el Tribunal Supremo, durante una revisión de penas, cuando entró en vigor el nuevo Código Penal, revisó de oficio la condena de Gali Balaguer y rebajó de 28 a 17 años la pena por acabar con José Luis por arrepentimiento espontáneo. 2 años después, y cuando estaba acorralado por la policía, fue un arrepentimiento muy espontáneo. Y la de la niña pasó de 30 a 20 y solo mantuvo los 6 años por la agresión. Bueno, pues de una condena de 64 años pasamos a una condena de 33. Recordad, 17 José Luis, 20 la niña y 6 la agresión. Este hombre ingresó en la cárcel del Dueso y en el año 2001 fue liberado. He leído en muchos sitios que cumplió 20 años de condena, pero no llegó. Cumplió 17. Es indignante, la verdad. Pero más indignante aún es que este hombre salió sin una señal clara de rehabilitación y siendo considerado todavía por el sistema como un peligro social. Es que yo no entiendo cómo este hombre salió de la cárcel, es que no lo puedo entender. Y libre de nuevo, se trasladó a Portugal, donde fue condenado por tráfico de sustancias, y luego hasta Galicia, donde intentaría censarse en el Consello Ourensano de Punxín. Fue precisamente en Orense 20 días después de haber salido de la cárcel en Portugal, cuando cometió su último crimen conocido. Era el 21 de noviembre de 2005, una noche cualquiera en la ciudad gallega, y Aurora trabajaba en la zona de la Alameda de Ourense cuando Gali la abordó y contrató sus servicios como mujer cariñosa.
Juntos subieron al vehículo de Antonio, que conducía en dirección a la comarca de Ribeiro. Según revelaron más tarde los análisis forenses, mantuvieron relaciones y a partir de ese momento existen dos versiones, una la del acusado y otra la de las acusaciones. Gali sostuvo durante el juicio que Aurora intentó robarle la cartera y que en una reacción impulsiva decidió apretarle el cuello con sus manos. La autopsia, sin embargo, no respaldó que hubiera una pelea, un forcejeo, ni siquiera legítima defensa. Por el contrario, el relato de los hechos que logró establecer el tribunal fue el siguiente. Gali condujo a la mujer a un paraje apartado, en una pista aislada que conocía por haber intentado empadronarse allí, y alrededor de las 2 de la madrugada y con la clara intención de acabar con ella, la agarró con fuerza por el cuello con ambas manos y apretó hasta que se quedó sin aire. Aurora no tuvo ninguna posibilidad de defensa y murió por asfixia mecánica. La investigación, sin embargo, no fue inmediata. La pista clave surgió unos meses después cuando una compañera de Aurora, que también trabajaba como mujer cariñosa, relató un intento de agresión muy similar al que había sufrido Aurora. Fue esta mujer quien, a través de unas fotografías, reconoció al hombre que había tratado de acabar con ella. La Guardia Civil de Orense le mostró 16 fotografías de 16 personas diferentes y ella reconoció sin dudar a Antonio Gali Balaguer como el hombre que le había hecho todo aquello. La víctima era una vecina de la localidad de Maside que trabajaba como meretriz en Orense. No solo coincidió una noche fatal con Antonio Gali, sino que también conocía a Aurora da Cunha. Recordad la víctima. La joven aseguró que la noche del 6 de enero, lo de Aurora pasó el día 21 de noviembre, bueno, pues como digo, el 6 de enero se le acercó a Antonio Gali Balaguer. Acordaron un servicio, pero a la mujer le dio tiempo a fijarse en detalles como que el coche de su cliente estaba recién pintado y tenía pegados varios carteles de se vende. Precisamente antes de comenzar la relación hablaron del precio del coche y de otros vehículos que Antonio Gali vendía para ayudar a algunos amigos. Enseguida se desplazaron en el coche hasta la orilla del río Barbaña, una zona relativamente céntrica que la mujer consideró segura, teniendo en cuenta que nunca antes había visto a ese hombre. Según su propia declaración, cuando estaba casi sin ropa, él se puso de rodillas encima de ella y le apretó el cuello con las manos, pero ella forcejeó y Antonio sacó un arma de fuego y le dio un golpe con ella a la mujer en la frente. A pesar de todo, esta chica salió corriendo, logró escapar y le contó todo lo sucedido a un agente de la policía. Sin embargo, no quiso presentar denuncia hasta el día 26 de enero porque estaba aterrorizada. Desde aquel momento empezó a llevar medios de defensa personal. Esa mujer, sin saberlo, había estado a punto de ser la cuarta víctima conocida de este señor. Recalco lo de conocida porque es que estoy convencida de que ha cometido un montón de crímenes más. La defensa trató de descalificar esa prueba argumentando que no formaba parte del caso y que Gali había sido absuelto en un proceso anterior relacionado con la testigo. Pero para el jurado fue una pieza decisiva que ayudó a construir un patrón de comportamiento de Antonio Gali, convencidos entre otras cosas por los testimonios de la fiscalía que no tuvieron reparos en calificarle como un monstruo. Palabras textuales, ¿eh? Recordaron todo lo que había hecho tanto con María Victoria como con José Luis, dejando a los miembros del jurado bastante impresionados. La defensa, por su parte, intentó presentar un perfil psicológico complejo. Hablaron de rasgos esquizoides, de alcoholismo crónico, de agorafobia y de una supuesta sinceridad elevada en los test psicológicos. Incluso alegaron contradicciones en los informes de los peritos forenses. Madre mía, yo me imagino que soy un abogado del turno de oficio y me toca defender a este monstruo y no sé. Es que yo creo que no sería capaz de defenderle. Pero bueno, es cierto que todo el mundo merece una defensa, por lo menos para que el juicio no pueda apelarse y esta gente permanezca en la cárcel. Y 3 años y medio después de lo que le pasó a Aurora, la audiencia de Orense condenó a Gali a 19 años de prisión por asesinato. Y en la sentencia señaló que el crimen fue cometido con alevosía,
dado que ocurrió en un entorno completamente aislado en plena noche y sin que la víctima pudiera pedir ayuda. Se descartó la existencia de circunstancias atenuantes como la supuesta adicción al alcohol y se estableció con claridad que Gali actuó con una premeditación suficiente para garantizar que no sería descubierto. Gali apeló el fallo. Su defensa argumentó que el jurado había interpretado de manera sesgada sus declaraciones y que existían supuestas irregularidades en la evaluación psiquiátrica. Claro, era un angelito. Pero en 2010 la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia rechazó el recurso y confirmó íntegramente la sentencia. En su fallo declaró que la prueba practicada durante el juicio había sido suficiente y contundente y también señaló que no se vulneró el derecho a la presunción de inocencia y que los hechos probados eran inamovibles. Añadió que acabaron con Aurora como habían acabado con las anteriores víctimas, sin testigos, sin auxilio y cuando se encontraban más vulnerables. Antes del juicio de Aurora, la familia de María Victoria no sabía que había sido liberado. Os podéis imaginar cuando les dijeron que no solo había sido liberado, sino que había cometido un nuevo crimen. Aquello fue un mazazo para todos. Pero es que, como Gali ha salido en libertad 3 años antes de lo que estaba previsto, haceros una idea de lo que ha tenido que ser esto para la familia de María Victoria especialmente. O sea, que este hombre que tenía que estar en la cárcel desde su primera condena aquella a 64 años, tendría que estar todavía en la cárcel, no solo está libre, sino que es que ha cumplido 2 condenas más. Es que no, es increíble, de verdad. Es que, ¿qué más pruebas necesitan para meter a este hombre de por vida en prisión? Es que no se arrepiente, que sigue cometiendo delitos, que tiene una personalidad psicopática, es que es increíble, de verdad. Y yo os digo que a pesar de que este hombre tiene 74 años, estoy convencida de que no va a parar de delinquir. O sea, es que este hombre ha cumplido condena por agresión, por robo, porque otra cosa que no os he contado, cumplió también una condena por asaltar camiones de tabaco en Aragón, entre un crimen y otro. Vamos, que este señor no sabe hacer otra cosa más que pasarse la vida delinquiendo. Y está en la calle. Así que mucho ojo, os voy a dejar todas las fotos que pueda de él por si os lo cruzáis en algún momento, o salgáis corriendo para el lado contrario, porque realmente no sé dónde se encuentra. Se supone que estará en España, pero todo supuestamente. Yo sé que muchos en este caso os habréis preguntado que cómo es posible que las 2 primeras veces que condenaron a este señor tuviera unas condenas tan cortas. En el primer caso 4 meses y medio y en el segundo 6 meses. Y esto se debe a que el Código Penal antiguo, el que había en España hasta 1989, no consideraba esto como un delito más que de faltas, entre comillas. No se consideraba un abuso grave ni, por supuesto, un delito de vío, que para que existiera requería 3 elementos clave. 1, que el agresor fuera hombre y la víctima mujer, con lo cual la agresión a este chico era inexistente, que se produjera penetración y tercera, que hubiera intimidación para que la víctima no pudiera defenderse. La jurisprudencia solía exigir resistencia por parte de la víctima para que se reconociera que había habido abusos, lo que generaba, como os podéis imaginar, arbitrariedades de todo tipo, como las que estamos viendo en esta sentencia. Incluso en algunos casos, si la víctima no se resistía con suficiente intensidad, se asumía que había consentimiento, aunque fuera tácito, y entonces decían que es que esto lo hacía la mujer para salvar las apariencias. Claro, os podéis imaginar que esto era condenas al libre albedrío del señor juez, y así pasaba lo que pasaba, y no quiero volver a reiterarlo, pero esto es lo que pasó en el caso de este hombre, que si se hubiera juzgado hoy en día, este señor seguiría en la cárcel, o por lo menos en su primera condena habría cumplido 20 años y en su segunda otros 20. Con lo cual, a lo mejor se le habían quitado las ganas de seguir delinquiendo. O no, porque este hombre también hemos visto que no se reinserta. Pero bueno, quiero decir que habría sufrido una pena acorde con el delito, no esto que es como de risa.
Y bueno, hasta aquí el caso de hoy, que es un caso que a mí me parece, además de espeluznante y indignante, es un caso que da mucho, mucho, mucho miedo. Mira, yo sé que las penas en España están puestas tendiendo a que la gente pueda reinsertarse, pero es que en este caso la reinserción es completamente imposible, no solo porque lo diga yo, es que es lo que dicen los psicólogos, todo el mundo que le ha evaluado y es lo que demuestran los hechos. Entonces es que lo que no entiendo es que sabiendo que este hombre es un peligro, pueda acampar a sus anchas por las calles de este mundo. En fin, bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, suscribiros si no lo estáis. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.